a todos. En nombre del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco, de la Comisión de Capacitación y la Comisión Agropecuaria, queremos darle la bienvenida a todos, especialmente al contador Piceda, agradecerle. Dicho esto, le cedo la palabra al presidente del Consejo de Ciencias Económicas, Germán Dahlgren, que lo va a presentar. Bueno, buenas tardes, gracias Maxi. Gracias a todos por concurrir a esta maratón de capacitaciones que hemos lanzado desde el Consejo del Día del Graduado y que nos va a tener hasta el último día de junio con charlas virtuales bajo esta modalidad. Y la verdad que, hoy lo convocamos a Rubén Piceda, la verdad que un amigo de la casa, es parte de nuestra casa, de nuestra familia, y la verdad que un gusto, es alguien de reconocida trayectoria en el medio, hoy flamante presidente de la Bolsa de Comercio, en el cual tengo el placer de compartir con él el consejo directivo. Además, Rubén es contador público, asesor de empresas industriales, comerciales, agropecuarias, fue gerente importante de empresas del medio, ejercicio de la docencia universitaria por nada más y nada menos de 36 años, ¿no? En la cátedra de contabilidad de costos de la UNE. También fue ministro de Economía de la provincia, productor agropecuario hace ya bastante tiempo. La verdad que, un lujo tenerlo a Rubén entre nosotros, aprovechémoslo. Rubén, seguramente no va a ser la primera de las charlas, sino que esto te vamos a volver a molestar para que, puedas estar de vuelta con nosotros y desparramando tus conocimientos y tus experiencias que son tan profundas y tan importantes. Así que, de corazón, agradecido, Rubén, no te robo más tiempo, adelante y ya me convierto en un oyente más de tu charla. Gracias, Rubén, todo tuyo la charla. Gracias, Germán, por la presentación. Quiero aclarar nomás que la modalidad va a ser como la venimos dando en todas las capacitaciones. El contador va a dar su exposición, las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y cuando termine la exposición va a contestar las consultas. Así que contador, gran contador, le cedemos la palabra. Bueno, gracias Maxi, gracias Germán, gracias Janina. Primero felicitarlos por esta iniciativa de capacitación de la membresía del Consejo, porque realmente hoy más que nunca necesitamos profesionales muy preparados para los tiempos que transcurren y los tiempos que vienen. Un poco la idea de esta charla, habida cuenta de una experiencia acumulada por años, tanto en el ejercicio de la profesión como en la dirección de empresas o pasando inclusive por la administración pública. Esa experiencia hace que muchas veces uno vea cosas que el común no las ve. Entonces, cuando elegimos el tema con la ayuda del profesor Maxi, me dijo algo vinculado al campo. Indudablemente es todo un tema porque se me ocurrió cómo el campo puede apalancar la salida de la pandemia, porque vengo del campo, estoy en el campo, comparto con mucha gente del campo angustias y éxitos, y creo que vienen tiempos donde el país tendrá que reconocer la labor del campo y sobre todo lo va a necesitar para el arranque de este proceso, lamentablemente, de deterioro de la economía, afectado por este efecto coronavirus, pandemia, que viene a agravar la situación. Así que la imagen que ustedes ven, me imagino un contador corriendo todos los días, tratando de atender los múltiples aspectos que demandan sus clientes, que demandan los organismos de control, y por ahí su propia situación financiera. Así que esa es la idea de esta primera imagen. Pasamos a una segunda imagen donde quiero, en el análisis que vamos a
a compartir, me parece muy importante saber cómo está situado el mundo. Hoy, lamentablemente, o para bien, el mundo está demasiado integrado en tiempo real. Quiere decir que podemos estar haciendo negocios las 24 horas del día y digamos, todas las decisiones se van tomando en cualquier mercado del mundo. Entonces, es muy importante saber cómo está la situación en el mundo hoy, a partir de, primero, antes de la pandemia, veíamos una gran confrontación entre Estados Unidos y China, compartiendo los mercados y peleando los mercados. Y bueno, esta situación de pandemia agudizó la confrontación, porque lamentablemente por ahí hay que pensar de que este virus puede hasta haberse generado en forma científica, que no es un tema de la naturaleza, porque fíjense ustedes que muchas empresas del primer orden mundial prácticamente pasaron a manos chinas con el deterioro que han sufrido el valor de sus acciones. Entonces, por muy pocos pesos se están cambiando grandes capitales de manos, digamos. Entonces, se va a ir generando un nuevo orden empresario mundial. Esto también afectó severamente el desempleo a niveles que prácticamente estamos hablando de los ratios que existían en la Gran Depresión. Entonces, va a haber que generar un nuevo orden a partir de esta situación. Seguimos con la otra presentación. Pero no obstante este escenario de crisis donde se han desplomado las acciones, donde, digamos, se ha caído la actividad económica, la actividad financiera prácticamente acompaña muy poco este momento, los mercados lo mismo miran al futuro y se apalancan en un apoyo monetario sin precedentes que realizan las economías más poderosas. Es decir, no es lo mismo estar en Argentina que manejar la FED, o sea, la caja de los americanos. Ellos pueden emitir dólares y no se lo siente. Nosotros emitimos pesos y les puedo asegurar que automáticamente se transforma en inflación. Entonces, estas economías poderosas están inyectando mucho financiamiento, que en el 2008, según los registros, estuvo en el orden de los 2,5 billones de dólares, hoy están superando los 3 billones de dólares de asistencia para que se mantengan determinados niveles de actividad. Y otra cosa que están haciendo estas economías es acompañar con políticas de estímulo fiscal, además de las financieras que recién mencionábamos. O sea, bajan impuestos normalmente y las tasas de financiación muy probable que estén para sus empresas en el orden del 1 o 2% anual. Entonces, cuando analicemos el caso argentino se van a dar cuenta que hay mucha diferencia. Los efectos hoy empieza a preocupar de nuevo del rebrote, porque como que ya veníamos en las economías más desarrolladas saliendo un poco del efecto pandemia, pero hay un rebrote en China muy preocupante que puede profundizar la crisis. Eso ocurre en el mundo. A partir de ahí, ¿qué ocurre con las economías emergentes, donde están nuestros principales vecinos? Voy a tratar de ser muy breve porque me interesa centrar en el caso de Argentina. El efecto pasa por una caída abrupta del Producto Bruto Interno de las economías. Lo está sintiendo Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, que prácticamente todos los países que podemos ubicar en estas economías emergentes.
Se produce una devaluación de la moneda, prácticamente en el orden del 30%, y, por supuesto, un crecimiento considerable del desempleo. Prácticamente a nivel mundial se habla de que se han perdido más de 2 millones de puestos de trabajo, indudablemente gente que va a su casa deja de gastar y, por supuesto, de demandar, y la actividad económica se resiente profundamente. Avanzamos. Vamos a entrar a Argentina. Argentina, en este corto tiempo, hubo un cambio de gobierno. El cambio de gobierno, este cambio de gobierno se produce en un contexto de estanflación, pronunciada recesión, alta inflación, proceso iniciado en el 2018. O sea, el cambio de gobierno se da en un contexto prácticamente de caída libre, donde el gobierno anterior intentaba algunas medidas de estímulo fiscal, como bajar algunas retenciones, como tratar de bajar el IVA en los consumos, abaratar los consumos, pero empezó un proceso, como se le agotó el financiamiento, prácticamente usaron todos los recursos que habían obtenido del préstamo del Fondo Monetario Internacional, tratan de salvar la brecha financiera que se les produce con emisión monetaria. O sea, ya el gobierno de Macri empieza un proceso de pronunciada emisión. Otro de los aspectos que caracterizaba ese momento son las altas tasas de interés. Si se acuerdan, estaban en el orden del 70% las tasas que pagaba el Banco Central, 70 y pico %. O sea que las tasas para las empresas, para el consumidor, muy probable rondaban el 100% anual. Estábamos en un contexto de la mayor presión fiscal histórica, esto no se ha podido bajar, el país altamente endeudado, porque en dólares se había contraído un endeudamiento importante que acrecentó, digamos, la deuda, que podemos situarla prácticamente en el orden de los 300.000 millones de dólares. Había muy pocos dólares disponibles en el Banco Central, que son los que demandan normalmente los importadores o los ahorristas. Este contexto, en un contexto de actividad empresaria en franco deterioro, que realmente participábamos con las entidades empresarias en diferentes gestiones para lograr cómo bajábamos los impuestos, cómo bajábamos las altas tasas de interés, cómo inclusive se producían reformas en el mercado laboral. Seguimos con la presentación. Ese grafiquito es bastante característico de lo que ocurre con la Argentina en este momento, con la actividad económica en franca decadencia. Comienza con el gobierno de Fernández, con un alto índice de popularidad, por supuesto en un contexto de emisión monetaria. Ya había iniciado el gobierno anterior, este gobierno lo continúa. La única forma de financiar el gasto público, de pagar en tiempo los salarios públicos, y las medidas de estímulo fiscal prácticamente se empiezan a desactivar y se avanza en mayores gravámenes, sobre todo con las retenciones a las exportaciones. Tenemos bastante... Continúa... El efecto pandemia, o sea, en ese contexto que ya venía con mucho deterioro en nuestra economía,
aparece la pandemia, aparece el coronavirus y, por supuesto, se produce un mayor deterioro de la posición fiscal, porque automáticamente cae la recaudación. La recaudación impositiva, se desactivan muchas empresas, mucha actividad económica y prácticamente cae la recaudación a un 50%. Por supuesto, un gobierno razonable tendría que haber apuntado a reducir el gasto, porque hay mucho para cortar, mucha tela para cortar en el gasto público de la Argentina, y no se toca el gasto, y por supuesto esa proporción se financia con emisión monetaria. Cada vez se necesita aumentar la velocidad de la maquinita para tener los billetes que se necesitan para pagar el gasto de todos los meses. Las proyecciones son alarmantes, prácticamente en ese cuadrito que estamos mostrando en este momento, tomé 3 meses para que se tenga una idea, marzo, abril y mayo, y fíjense cómo con recaudación se financia en marzo 443 millones y con la maquinita 205, en abril recaudación 398, maquinita 310, en mayo la recaudación 499 y la maquinita 430. Por supuesto que como está la actividad, hoy vamos a aumentar esta situación de mayor necesidad de emisión, porque es el único financiamiento que tenemos en este momento, o colocar letras o colocar bonos, que es lo que hace normalmente el Estado, inclusive con la ANSES, con Banco Nación, con el Banco Central. Me parece que no nos pasamos alguna... No, de ahí pasamos directamente a la situación de default. Perfecto. Es muy importante que en este contexto de la economía hay un tema que es gravitante, que es estar en una situación de default. ¿Qué quiere decir? Que no estamos cumpliendo nuestros compromisos internacionales, prácticamente estamos fuera del financiamiento internacional, no obstante que se arregle con acreedores. Esto es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Un poco el cuadro muestra la propuesta argentina, que más o menos está ofreciendo un 50% cada 100 dólares que debe, ofrece para 50. Los acreedores están en el orden del 58%. Hay un posible acuerdo de compartir las diferencias, aunque algunos acreedores ya se pusieron más duros en este momento, pero muy posible que el acuerdo ronde alrededor del 53%. O sea, pagaríamos 53 dólares que debemos de cada 100, digamos. La tasa posible, no obstante, digamos, un riesgo país de 2.500 puntos, 2.500 puntos significan 25 puntos de tasa, pero promediando las tasas que venimos contratando, que venimos reperfilando deuda, muy probable la tasa se sitúe en el 10%. Imagínense ustedes que estamos hablando de un 10% sobre una deuda que puede estar perfectamente en el orden de los 300.000 millones de dólares. Son 30.000 millones de dólares anuales, multipliquen por el valor del dólar que quieran, que ya lo vamos a ver más adelante, y son magnitudes prácticamente inmanejables. Entonces, ¿qué pasa en nuestro mediano plazo? Estamos sin financiamiento externo, porque fuera de la cancha por el default, estamos con un alto déficit fiscal, tiene que estar en el orden de los 10 puntos. 10 puntos de déficit fiscal significan aproximadamente 40.000 millones de dólares, con necesidades sociales crecientes, porque indudablemente cada vez más gente pierde empleo
más gente no puede ejercitar su actividad autónoma o cuentapropista. Entonces, indudablemente, el Estado tiene que salir en asistencia. Por supuesto, lo está haciendo con emisión. Fíjense que estos 8 millones de beneficios de 10.000 pesos que otorga son 80.000 millones de pesos que tiene que emitir el Estado todos los meses para atender solo ese aspecto. Nuestro poder adquisitivo en franco deterioro, y por supuesto que no tenemos moneda, es como que no tenemos moneda. La situación de default implica que no hay actividad económica, no hay financiamiento, la construcción está en este momento registrando una caída superior al 50% y la industria en general superior al 17%. El único financiamiento que disponemos en esta condición es la emisión monetaria, por supuesto con un alto riesgo de inflación. Hay un pronunciado deterioro de nuestra moneda que los que tenemos algunos años sabemos que ya nuestra moneda perdió 13 ceros y hoy podríamos sumarle cómodamente 2 ceros más y estaríamos en 15 ceros que son ceros de la derecha, ¿no? Entonces estamos hablando de miles de billones de pesos que hemos perdido en nuestro poder adquisitivo. Las exportaciones fueron afectadas por la pandemia en el orden de un 14%, se exporta menos, el mundo demanda menos, y las importaciones un 17%. No obstante, tenemos en este momento balanza comercial favorable. Ahora, esta escasez de dólares que mencionábamos al comienzo, que el Banco Central tenía pocos dólares cuando se cambió de gobierno, hoy nuevamente estamos en un límite muy preocupante. Creo que el Banco Central tiene disponibles alrededor de 8.000 millones de dólares, no obstante una reserva de 40.000 millones, nada más que hay fondos que no se pueden disponer. Esta escasez de dólares en este contexto obligó al Estado a tomar medidas regulatorias que generaron una importante distorsión de los valores relativos. Entre los valores más significativos podemos ver en el cuadro, ¿no es cierto?, que el dólar oficial está entre 68 pesos compra, 72 pesos venta. El dólar turista, que es justamente la devaluación que hizo este gobierno de Aníbal Fernández, de Fernández, el actual presidente, se me vino el amigo Aníbal Fernández, el bigotudo. Pero el dólar turista, significa una devaluación de un 30%. Eso prácticamente desde diciembre. Un dólar MEP, que es el dólar bolsa, que normalmente la gente puede adquirir vía los mecanismos de bolsa, está en el orden de 208 pesos, el dólar contado con liqui, que es las operaciones que uno se monetiza en dólares en el exterior, en el orden de 113, y un dólar blue que está entre 116 y 126, compra-venta. ¿Qué quiere decir? Que hay una tremenda distorsión. Y vamos a ver un poquito más a continuación las exportaciones que se acreditan al exportador en el sistema financiero, se acreditan en pesos, previo a deducir las retenciones. En el caso de la soja, el valor que recibe por dólar exportado es 45 pesos. Seguimos en la próxima presentación, porque quiero resaltar un poco qué significa esto, esta distorsión de los diferentes valores del dólar y lo que recibe un productor, porque un productor al recibir 45 pesos acreditado por cada dólar que exporta, y después vamos a ver la importancia que tiene la exportación para el futuro del país, para comprar esos 200 dólares que vende el sistema, hoy en forma directa se puede comprar 200 dólares por mes, lo tienen que pagar 93 pesos. O sea, lo recibió
a 45 y tiene que pagar 93, más de un 106% más caro. Si lo comparamos con el dólar MEP, pagan 140 y con el dólar blue un 180%. O sea que prácticamente por un dólar que recibe necesita erogar 3 dólares un productor. Un importador, sin embargo, compra a 72 pesos porque es el cambio oficial al que le venden los dólares. Y fíjense que la mayoría de estos precios que los productos importados, digamos, integran los productos que consumimos, prácticamente los vendedores te proveen a un precio muy relacionado al dólar blue, cuando está comprando a un dólar de 72 pesos. Ahora, esto es una situación que se debe corregir en forma inmediata, porque lamentablemente desactiva la exportación. Por algo escuchamos que los productores retienen producción en el campo, no exportan, no liquidan, y otro vicio que lamentablemente genera estas diferencias es que se producen procesos de subfacturación, entonces muchos dólares de la exportación quedan afuera del país. Creo que lamentablemente este es un tema que la autoridad monetaria tiene que corregir, porque vamos a ver más adelante lo importante que va a ser para el futuro del país el tema de las exportaciones. Ahora, en todo este contexto, ¿qué medidas tenemos que implementar o impulsar para que, digamos, superada esta pandemia? Hoy lamentablemente es muy difícil implementar medidas en este contexto, pero fíjense que no tenemos un horizonte de cuándo finaliza este proceso de crisis. Ahora, sin dudar, no tengo ninguna duda que para el arranque de la economía con normalidad y habida cuenta de la necesidad del cambio de paradigmas, o sea, veníamos muy mal y la pandemia solo agravó la situación, pero ya nuestra estructura económica venía mal. Se requiere una multiplicidad de decisiones y normativas, atendiendo al principal objetivo de que tenemos que iniciar un proceso de reactivar la economía. Avanzamos un poquito. Ahora, ¿qué medidas considero indispensables para que los responsables de las diferentes medidas que hay que tomar, desde legislación, disposiciones del sistema financiero, de la autoridad económica, o sea, los responsables deberían estar trabajando en estas medidas porque no podemos empezar a trabajar una vez que desaparece la pandemia, porque lamentablemente vamos a estar ante un cuadro social demasiado agravado y necesitamos ya impulsar medidas que propendan a generar actividad económica. Uno de los primeros aspectos que creo que es importante, tenemos que recuperar el valor de nuestra moneda, y eso se recupera propendiendo al equilibrio fiscal. No se puede gastar más de lo que se recauda, esa es una regla que debería respetar, que lamentablemente es como que nuestros gobernantes, nuestra clase política, no la viene respetando hace mucho tiempo. Sigue creciendo el gasto público a niveles inmanejables y por supuesto con una alta presión fiscal, que eso cuando se excede determinado límite, en vez de recaudar más impuestos, produce un efecto inverso que es una caída de recaudación. Requiere una severa revisión del proceso del gasto público. Yo creo que hasta ahora lo han obviado, pero indudablemente que en este nuevo escenario que tiene que aparecer después de la pandemia, es un tema tremendamente indispensable de atender. Corrigiendo las profundas asimetrías que se han generado con el sector de actividad privada, porque cuando uno compara salarios del Estado en diferentes estadios con los de la actividad privada, no tienen nada que ver, y es la actividad privada con sus pagos de impuestos lo que atienden justamente este gasto del Estado.
Nada más que en el Estado, por diferentes mecanismos, privilegios, presión fiscal, gremial, son gremios muy poderosos, han logrado definir masas salariales inmanejables que en nuestra economía, lamentablemente, en el contexto que vamos a quedar después de la pandemia, no vamos a poder atender. La inflación es causal de pobreza, es el peor impuesto, porque eso es lo que el común de la gente no se da cuenta. Cuando se pelean salarios en las paritarias, se compara normalmente con la inflación, y ahora vamos a ver algunos números que tengo acá. Si tomamos un corto periodo, porque prácticamente hasta el 2017 como que los salarios acompañaban la inflación, pero en el 18 empieza un proceso de deterioro, los salarios han perdido poder adquisitivo en relación a la inflación, tomando diciembre del 17 con este momento, han perdido en el orden del 20%, en relación al dólar oficial han perdido un 75% y al dólar blue un 313%. En números, un sueldo de 10.000 pesos de diciembre del 2017, actualizado a la fecha por incremento de salario, estaría en 20.790. Pasado a dólares, la posición de diciembre del 17 eran 543 dólares. Hoy son 173 dólares. Prácticamente en dólares estamos ganando una tercera parte de lo que se ganaba hace escasos 2 años. Fíjense el deterioro que se produce en el poder adquisitivo del asalariado, y no vemos que los gremios hoy estén muy preocupados por esta situación. Todos están calmos, tranquilos, esperando no sé qué, porque lamentablemente este proceso de alta inflación y de medidas déficit fiscal que deteriora el valor de la moneda, produce ese efecto en el poder adquisitivo de la gente, que muy silenciosamente, como una enfermedad terminal por ahí, nos va menguando las posibilidades de poder comprar e invertir. Ahora, en ese sentido, entre otras medidas, deberíamos empezar a trabajar por los responsables que corresponda en también una profunda revisión del sistema tributario que reduzca significativamente la presión fiscal. Nosotros prácticamente en los años después digamos, del 2001 a la fecha, yo a grosso modo entiendo que la presión fiscal se incrementó en el orden del 10%, siendo hoy una de las mayores presiones fiscales del mundo. Con el nivel de impuestos nacionales, provinciales, tasas y servicios municipales, es insostenible cualquier actividad. Si no se revisa este aspecto en el país, estamos digamos, con escasas condiciones de apuntar a ese objetivo de la reactivación económica. En tercer lugar, diría que el sistema financiero, que todo este proceso lo hemos visto especulando financieramente, jugando a grandes tasas, comprando dólares, sacándolo afuera del país, ese sistema financiero debe orientar su asistencia a los sectores de la producción de bienes y servicios, con tasas en el orden de las economías con las que vamos a competir. Si no puede estar pagando una empresa argentina hoy el 40% anual de tasa, el año pasado el 80%, y nuestros competidores en el mundo están con tasas del 4 o el 8% anual. Entonces, si no adecuamos el sistema financiero a estas nuevas condiciones, es inviable pensar en que el sistema financiero va a apalancar la actividad productiva. En cuarto lugar, me parece muy importante revisar las normas regulatorias que afectan la actividad productiva de bienes y servicios, que consolidan una burocracia, en definitiva, que genera mayores costos, traba la actividad, y un tema que también afecta muchísimo los costos y la credibilidad del sistema, que es la corrupción.
Así que creo que habría que trabajar mucho en las normas que regulan las actividades, sobre todo las de exportación. En quinto lugar, diría que hay que propender por todos los medios estimular la exportación de bienes y servicios. Para este objetivo debemos bajar impuestos y tasas que gravan la actividad, debemos corregir la burocracia que mencionaba recién, disminuir y eliminar retenciones. Las retenciones realmente hacen un profundo daño a un sector que es motor de la economía, y hay muchos casos que habría que eliminar y en otros casos, como el de la soja, tal vez reducir a valores más razonables. Habría cuenta que el Estado necesita esa recaudación, porque es una de las recaudaciones más seguras que tendría en el futuro. Se debe adecuar el valor de cambio de las divisas que ingresan, lo que veíamos en el cuadro anterior. No puede haber esta distorsión de que prácticamente el dólar oficial es el 50% del dólar real que maneja la economía. Debemos estimular la actividad de exportación con beneficios impositivos, financieros y un régimen laboral. O sea que hay que adecuar todo lo que tiene que ver con impuestos, financiamiento y régimen laboral para el tema de las exportaciones, nuestro reaseguro de generar divisa genuina. Y en este sentido, mi propuesta, mi posición es que deberíamos, y los legisladores deberían estar trabajando seriamente en generar una legislación específica de fomento a las exportaciones, que garanticen estabilidad y sustentabilidad del sistema por un periodo mínimo de 20 años. O sea, dar normas estables que rijan esta macro actividad de las exportaciones, y que es la garantía que podemos ofrecer inclusive con nuestros acreedores, que verían en el horizonte la posibilidad de cobrar sus acreencias, y podemos a su vez comprometer, vamos a necesitar financiamiento, por supuesto, con una legislación de este tipo que pueda traer inversiones. Indudablemente estaríamos en un mejor escenario de financiamiento. Seguimos, Maxi. Otras medidas importantes, me parece que implementar políticas diferenciales de impuestos, financiamiento y laborales para las economías regionales. Esto es para desarrollar toda una conferencia específica, pero nuestras economías regionales distantes del puerto de Buenos Aires tienen un alto costo logístico, y me parece que si no se generan políticas diferenciales, no estamos potenciando la capacidad que tiene nuestra región marginal para generar producción, generar bienes exportables fundamentalmente. Más, debe proveer a la infraestructura vial, ferroviaria, puertos, vías navegables, aeropuertos, para lograr un menor costo en la logística del traslado de la producción. O sea, actividades que tienen que hacer los estados, sobre todo cuando se endeuda en el exterior, y no usar ese endeudamiento, como lamentablemente se dilapidó en un año, el año pasado, cuando con esa plata se podía, que nos prestó el Fondo Monetario Internacional, poder haber hecho muchísima infraestructura. Sin embargo, la fuimos dilapidando en el gasto público. Seguimos. Un poco concluyendo, espero no haberlos cansado, que concluyo con el título, digamos. Yo soy un convencido que en esta etapa del país que se viene, para salir de la pandemia, para salir de la miseria que genera este proceso de la economía, el campo y la agroindustria son los que pueden lograr el milagro de reactivar más rápidamente la economía, creando puestos genuinos de trabajo. Por eso es lo otro.
vamos a necesitar ocupar la gente. Demasiada gente está quedando desocupada, dependiendo de las migajas que le tira el Estado todos los meses para sobrevivir. Indudablemente hay que empezar un proceso virtuoso de recuperar trabajo genuino, donde la gente se pueda sentir orgullosa de generar sus propios recursos y manejar sus propios recursos. Indudablemente que hay otras actividades, amigos, que pueden aportar a este proceso de recuperación, pero la que más rápidamente puede darnos respuesta, puede apalancar esta salida del desastre económico que ya tenía nuestro país y que requiere de toda una normativa específica y un análisis específico, y que fue agravado por esta pandemia, que es la que puede generar mucha divisa. Yo le diría que nuestro campo estimulado puede generar un 100% de mayor producción que traería muchas divisas a lo que vamos a necesitar, porque lamentablemente la deuda externa hay que atender con divisas y las grandes inversiones también requieren de moneda fuerte. Y ayudaría a recuperar nuestro peso tan deteriorado. Así que esto es lo que quería brindarles como charla a los profesionales en ciencia económica que todos los días están peleando por su sobrevivencia en este contexto tan difícil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, contador, por esta exposición sumamente clara, yendo de lo macro a lo micro, digamos, micro llamo al campo, porque creo que el campo y el productor lo sienten muy adentro, como tengo experiencia por el tema de mi familia, y siempre luchando para llegar a progresar. Así que bueno, Yanni, ¿tenemos preguntas? Todavía no tenemos preguntas, pero yo ¿puedes silenciar tu micrófono un segundito, Maxi, para que no se acople? Sí. No tenemos preguntas, pero yo personalmente, y bueno, estamos con Maxi en la Comisión Agropecuaria y logramos conectar, digamos, de otra manera al interior con las personas con los colegas de Resistencia. Y precisamente antes de que sucediera esto de la pandemia, en el interior, en el sudoeste, se había conformado lo que es una multisectorial por estos problemas que usted mencionó, sobre todo la cotización del dólar, cómo afectaba a uno de los sectores, digamos, que como usted concluye, es el que va a reactivar toda esta economía. Entonces, mi pregunta sería, porque también yo observaba que, y es comprensible, el malestar y el cansancio y parece que siguen luchando y no consiguen nada. Entonces, ¿qué consejo usted con su experiencia, digamos, le podría dar a estos productores que la verdad que por un lado le decimos no van a hacer lo que nos hagan adelante y por el otro lado es como que le seguimos tirando cosas y no los ayudamos de este punto de vista, digamos, que más allá de las medidas que usted mencionó, que están excelente el análisis que hizo, ¿qué le aconsejaría a usted para iniciar este proceso de cambio? No sé si me explico en la pregunta. Janina, es fundamental la actividad gremial empresaria. Me parece que en la sociedad cada uno debe cumplir su rol. Entonces, los productores tienen sus representantes gremiales. Lamentablemente, por ahí están muy divididos, muy zonalizados. Me parece que esta crisis, esta situación del campo que requiere medidas muy profundas, las que propongo son medidas muy difíciles de lograr, requiere mucho trabajo con legisladores, pero primero que las entidades gremiales deben ponerse al frente de sus representados, buscar el adecuado asesoramiento para los planteos del caso y pelear las condiciones para que sus producciones sean rentables. Salvo un efecto climático, pero no seamos deficitarios porque el Estado maneja un cambio que no corresponde o me aplica una mayor retención
o me cuesta fortunas trasladar mi producción al puerto. Entonces, creo que yo tengo mucha actividad gremial empresaria, estoy en contacto con los principales referentes de las entidades y hay mucha inquietud, están muy crispados en todos los frentes. Entonces, me parece que si nuestro gobierno, que habló de mucho federalismo al comienzo, cuando Fernández asumió la presidencia, dijo que gobernaría con los gobernadores, daría un país federal, que escuche a las regiones, que propicie y los acompañe en estos procesos de estimularlos para la producción. El hombre de campo reacciona muy rápido ante el menor estímulo. Entonces, generemos esas condiciones. Pero creo que le cabe a la dirigencia gremial empresaria un planteo muy de fondo, muy sólido, y sabrán hasta qué consecuencias llevar su planteo, pero lamentablemente por ahí vemos, y lo he dicho en muchas reuniones de amigos empresarios y de representantes gremiales, muchas veces se usan las instituciones para hacer una carrera política y nos olvidamos de las bases. Así que me parece un gran trabajo por hacer, y estas son medidas que yo propongo que pueden ser todas debatidas, analizadas y la mejor aplicación. Pero es el camino. Es el camino. Nuestro país, Janina, ustedes que son más jóvenes, se hizo muy grande, muy fuerte a partir del trabajo sin descanso de nuestros inmigrantes, de nuestros abuelos, de nuestros padres, donde llegamos a tener prácticamente una sexta o séptima posición mundial a principios del siglo pasado. Pero eso se hizo con esfuerzo, sacrificio, no tanto Estado. Hemos sobredimensionado el Estado. Este Estado que hemos generado, este gasto público, no es soportable por la economía de este país. Entonces, si no se entiende eso, vamos a estar muy mal y discutiendo pobreza, discutiendo miseria y cada vez con más gente sin trabajo genuino. Sí, para que usted sepa, nosotros con Maxi, a través de la Comisión Agropecuaria del Consejo, que es una comisión técnica que analiza estas cuestiones, estamos participando de la multisectorial que se formó con las distintas organizaciones, como usted dice, y ofrecimos nosotros nuestro conocimiento técnico para ayudarlo a impulsar todas estas medidas, ¿no? Y analizar correctamente por zonas y por magnitud de los productores. No sé, Maxi, si me ayudás algo de lo que vos estuviste trabajando también en eso. Exactamente. Un poco era ver temas costos y retenciones y demás alícuotas, como para ponerla en mesa de debate de la parte técnica. Esta multisectorial pero justo fue antes de la pandemia, y ni bien se decretó la pandemia, se iban a juntar en una reunión muy importante donde cada sector iba a exponer, pero no se la pudo llevar a cabo. Entonces, esta pandemia también vino a agravar situaciones que donde, si ya estábamos graves, tratamos de buscar soluciones y seguimos sin soluciones. Pero bueno, trabajaremos desde la comisión, trabajaremos con la mesa y con el interior sobre todo. Sí. Sí. Tengo Maxi, una pregunta. Un mensaje. Sí, Janina, pero me interesa cuando tocamos este tema, dejar el mensaje. En nuestra profesión, los profesionales en ciencias económicas tienen una formación ideal para estos tiempos, tienen las herramientas, requiere compromiso, requiere insertarse en las entidades, porque dependemos de la actividad económica. Si nuestros estudios contables, nuestro asesoramiento es para que las empresas crezcan, para que, digamos, se consoliden, tengan ganancias, reinviertan, hay que generar los contextos. Y me parece que justamente nuestra profesión es gravitante en este asesoramiento y sobre todo cuando aparecen situaciones distorsivas, cuando vemos que
siguen queriendo ordeñar una vaca que no tiene más leche, Janine. Tal cual. Tengo una pregunta de una colega contador, es Silvia Soria, ella es de la localidad de Saspeña, nos pregunta, ¿cómo le afecta a un productor que vende a un acopio local su producción, no exporta, si se anuncia un incremento de los derechos de exportación o retenciones? Yo entiendo que el exportador, en definitiva, termina liquidando al acopiador, al dólar cambio que recibe, porque eventualmente recibe pesos. Es decir, en otro contexto, yo te diría, ¿por qué si yo exporto y recibo dólares como pago de mi exportación, no pago con dólares la producción? Y que el productor haga con sus dólares lo que quiere. ¿Por qué el Estado tiene que intervenir? Esa es una... Porque en algún momento era así, te liquidaban dólares, te acreditaban la cuenta de dólares y te pagaban dólares. Después se cambió y aparecen estos cambios distorsivos donde ya te digo, vos tenés que recibir un $1.45 y tenés que comprar a 90 y pico. Entonces, es un asalto, un poco más, las mascarillas estas de la pandemia, tenemos que usarla para salir con un revólver y falta que nos asalten, digamos. Pero yo te digo que el productor tiene que recibir el equivalente del cambio que recibe el exportador y su acopiador, ¿no? Perdón, pueden haber gastos pactados que habrá que deducirlos. Bien, acá me agrega la misma colega, dice, ¿qué factores influyen en el precio pizarra de los granos, su cotización? ¿Qué factores influyen en el precio pizarra de los granos? O sea, en la cotización de los granos, ¿qué factores, digamos, influirían en el precio? Entiendo así. Yo te diría que justamente, inclusive nosotros en la bolsa estamos trabajando fuertemente en el mercado, que es el mercado algodonero, que pretendemos en algún momento tener información de precios, transparentes. Porque no es un mercado transparente, ¿no? El mercado. Yo te diría que es un mercado poco transparente. Sí, en un posgrado tuvimos esa discusión con los ingenieros, en un posgrado que hicimos de agropecuario, ingenieros y contadores, y nosotros los contadores, porque éramos 2 contadores y todos ingenieros, decíamos que no era transparente, y ellos decían que era transparente. Fue una discusión que les llevó toda la clase, pero estábamos convencidos que no es transparente, digamos. El mercado transparente es cuando vos vas a un remate ganadero y se fijan los precios ahí. Exacto. Es un mercado transparente. Pero normalmente para los precios pizarra influyen las cotizaciones internacionales, vos ves otros mercados. Hoy les decía al comienzo que hay información al instante global, digamos. Entonces vos podés tener las cotizaciones de Chicago, de otras economías. Podés perfectamente publicar esos precios. Entonces, normalmente los precios que se publican acá no están muy en discordancia con esos precios, ¿no es cierto? Porque quedaría demasiado evidente. Ahora, una cosa que tiene que hacer el productor es capacitarse, tiene que acceder a las herramientas de la información, de la informática y ver cómo están sus mercados, digamos. Nosotros justamente en la bolsa estamos trabajando para que nuestra página dé información en materia de algodón, en materia ganadera, en materia de granos. O sea, queremos empezar un proceso de darle información al producto. Claro, justamente me pregunta eso, si la cotización la fija el exportador local o los mercados externos o el precio del dólar. La cotización me estoy imaginando lo que no es de la cotización, indudablemente cuando se fija un precio con el exterior, porque vos tenés un comprador del exterior y un vendedor. Indudablemente es en base a parámetros internacionales, digamos. O sea, porque el comprador de fibra puede comprar acá, puede comprar en la India, puede comprar en África, en diferentes lugares, en Brasil. Entonces, tiene alternativas. ¿Y de dónde va a comprar el comprador? Siempre donde es más barato, ¿no es cierto? Pues es lo que haría cualquiera. Sí. Pero normalmente los precios internacionales tienen un rango donde tiene muy poca variación, que normalmente tiene que ver con la calidad
más que con el precio, ¿no? Yo no sé, contador, cómo estará ahora, porque yo le estoy hablando de una especialización que hice hace 4 o 5 años atrás, ya estoy perdida con los tiempos en esta pandemia, y nosotros el trabajo final que presentamos fue sobre la cadena de algodón acá en el Chaco. Y una de las cosas que habíamos detectado era que el productor no ganaba lo que le correspondería por no estar como agremiado para vender, sino que venía el que le compraba y era en realidad el intermediario era el que ganaba y no el productor. Como que faltaba ese problema, detectamos en la cadena porque analizamos cada uno de sus eslabones, digamos, la cadena del algodón. No sé si sigue siendo esa misma situación. Hicimos un trabajo final investigamos las cooperativas, todo, digamos. Mirá, yo realmente te digo, el tema algodón, participé en algún momento de mi historia, pero ahora me estoy informando con este tema de la presidencia de la bolsa y de estar desarrollando el mercado, este famoso Mercal. Y una información es que hace poco tiempo, creería que 2 años, se generó una asociación de productores. Bien. Me dijeron que están trabajando muy bien, que hay productores muy representativos y que están muy organizados. Así que eso es bueno porque hay un cuerpo para negociar, ¿no? Claro, porque ese era el defecto que nosotros encontrábamos, o sea, lo que faltaba para potenciar la cadena del algodón en el sentido de que el productor realmente reciba el precio justo, ¿no? Que eso sí se veía con los otros granos, pero no en la cadena del algodón, digamos. Fue el análisis que nosotros hicimos, pero estoy hablando hace 5 años atrás. Te puedo asegurar que este tema da para otra conferencia. Seguro. Más organizado, ¿eh? Bueno, entonces cuando ustedes, lo que podemos proponerles es que cuando ustedes lancen todo este tema que están analizando el algodón, podríamos hacer la presentación acá, ya lo estoy comprometiendo en público. No, con mucho gusto. Bueno. Más avanzado, ¿eh? Sí, seguro, cuando estén más avanzados, porque sobre todo para esta zona es uno de los cultivos más, yo estoy en Charata en este momento, parece. Es uno de los cultivos, digamos, que más, Charata, Villángela. Bueno, Maxi, vamos cerrando porque aparentemente no tenemos más preguntas. Así que te cedo la palabra. Así que, bueno, agradecerle nuevamente al contador por esta exposición y a todos los que venimos participando de la maratón. Mañana seguimos con otra maratón y con otra capacitación en la maratón. Así que, bueno, gran saludo a todos. Dejo el título de la capacitación de mañana, que es Comunicación Productiva, como base para desarrollar relaciones efectivas. Así que, bueno, los esperamos a todos. ¿Sí? Maxi, perdón, nomás, ya vamos avisando que vamos a utilizar la misma plataforma porque lo más probable es que sigamos con porque al estar cerrado el consejo, así que les aclaro nomás a los colegas que van a recibir el enlace como estuvimos pasando ahora. Solo eso, disculpa que me olvidé. No, por favor. No está resuelto. Perfecto, así que un gran abrazo para el contador Piceda y saludos. Hasta luego. Bueno. Yo los felicito a ustedes por esta iniciativa. Realmente que el Consejo esté haciendo estas cosas es muy meritorio. Continúen en este camino. Abrazo para todos. Hasta luego, gracias, contador.